Bueno, entramos en la hora número 3 de nuestro tema de hoy, el primer Adán versus el postrer Adán. Y vamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces aquí vemos la crucifixión, la muerte, la sepultura, resurrección y luego vemos la glorificación. Necesitamos entender entonces que Dios en Cristo rescata a la humanidad y la redime, devolviéndole así de nuevo la imagen de Dios al hombre, a la humanidad. Por eso era necesario que Dios se hiciera hombre. Y esto solo lo hace posible a través de Jesucristo, de su nacimiento, de la obra de la cruz, la crucifixión, la muerte, la resurrección y la glorificación. Entonces necesitamos entender, Él fue crucificado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos al versículo Lucas 23, versículo 26. Dice que Él fue ¿qué? Crucificado. Necesitamos entender que la crucifixión está hablándonos acerca de que en la cruz Él se lleva la naturaleza ¿qué? De pecado del hombre. Fue imputada sobre Él mi naturaleza de pecado, la suya, la de la humanidad, la del primer Adán. Fue llevada en Él. ¿Y Él la qué? La crucificó. Cuando llevaron a Jesús, ¿a qué? A crucificarlo. ¿Fue crucificado? Sí, fue crucificado. Pero hay que entender el significado de la crucifixión. No es que en Semana Santa, muy lindo, allí vemos al Cristo crucificado, pero no tienen ni idea de por qué la cruz. Y llora la gente a moco tendido. Toda la Semana Santa. Pero no tienen ni idea que allí fue crucificada su naturaleza de pecado y la mía. O sea, la naturaleza de pecado que vino del primer Adán. Luego entonces también vemos la parte de la sepultura. Necesitamos entender que su cuerpo, al ser muerto, la naturaleza de pecado crucificada y morir, dice así, Lucas 23, fue también ¿qué? Muerto y luego fue puesto en una tumba. Lucas 23, 52 al 53. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo. Vean lo que dice aquí. Especifica claramente el cuerpo muerto. ¿De quién? De Jesús. ¿Qué me está diciendo este versículo? Un cuerpo muerto. Si yo estoy entendiendo la crucifixión y estoy entendiendo que Él se lleva la naturaleza de pecado crucificada, la mía y la suya, la del primer Adán crucificada en la cruz, y si dice que está muerto, el cuerpo muerto, significa que el cuerpo muerto, oiga, significa que el cuerpo de pecado fue ¿qué? Muerto. ¿Quedó algo vivo en él? No, dice muerto. Ellos no iban a enterrar a Jesús si hubiera estado vivo, ¿cierto? Él tenía que estar muerto. Por eso es muy interesante cuando uno esos pequeños detalles, cuerpo muerto, me está diciendo la Biblia, para que entendamos que el cuerpo, la naturaleza de pecado o el cuerpo de pecado estaba ¿qué? Muerto. ¿Por qué? Porque a Él se le fue imputado. Por eso, ¿se acuerdan cuando les hablé acerca de la obra de Cristo? Les hablé acerca de la imputación y la otra palabra, no me acuerdo cuál fue. La imputación que significa imputar, y la sustitución. Él fue mi sustituto. Al ser Él mi sustituto, a Él se le fue imputado ¿qué? Mi pecado. Gracias, Señor, por acordarme. Sustitución, imputación. Entonces, luego también dice acerca de la sepultura. Si está muerto, pues hay que enterrarlo. Hay que poner el cuerpo en una sepultura, en un sepulcro. Y luego dice en el 53, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino. ¿Y le puso qué? En un sepulcro, excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Esto fue profetizado también por Isaías, que sería puesto en un sepulcro de ricos. Amén. Entonces, Jesucristo fue crucificado, se lleva la naturaleza de pecado, la crucifica. La naturaleza, el cuerpo del pecado, ¿qué pasó? Murió. Ahí está, muerto. ¿Y qué pasó luego con ese cuerpo muerto? Pues sencillamente fue ¿qué? Sepultado. Duró 3 días.
Pero mientras tanto estaba haciendo un pocotón de cosas abajo. No estaba tomándose unas vacaciones en Hawái o algo así. No, estaba destruyendo todo lo que conllevó o todo el resultado de la simiente corrupta en la mente del hombre, en la mente del corazón del hombre, destruyendo el imperio de la muerte. Todo esto es tremendo cuando uno mira estas cosas. Y luego vemos también la resurrección, Lucas 24, 2 al 3. Al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Y entraron, pero no encontraron ¿qué? El cuerpo de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice los salmos? El salmo, creo que fue el 49, que dice que la promesa de Dios el Padre a su Hijo es, oye, tranquilo, yo te saco del sepulcro. Tu cuerpo no va a haber corrupción, ni tu alma va a quedar en el Seol. ¿Lo encontraron el cuerpo? No. El cuerpo ya no estaba. ¿Ya había qué? Resucitado. ¿Qué significa esto? Al haberse llevado el cuerpo de pecado y haberlo enterrado, en la simiente nueva, en la simiente incorruptible surge ¿qué? Un nuevo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo espiritual. Vueltos otra vez ¿qué? A la imagen de luz y de vida en el hombre. Nacemos de nuevo a través del poder de la resurrección. Y luego la glorificación, Marcos 16, 19. Y todo esto sucede en el postrer Adán. Todo el desastre que sucedió, el caos que sucedió en la humanidad por un primer hombre, por el primer Adán, Jesucristo, lo resuelve todo en su muerte, en su crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y glorificación. Marcos 16, 19. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Tremendo. El postrer Adán. Todo esto sucede en el postrer Adán. El Dios hecho carne. Recuerden que el postrer Adán no vino de la tierra. O sea, no vino de un hombre, aunque tenía un cuerpo de la tierra, de polvo. Amén. Pero no vino. No fue engendrado por otro hombre. Venía de arriba. Hoy fue interesante. Está en inglés, pero se las voy a mandar para ver si la pueden traducir. Hoy me encontré el primer Adán y el postrer Adán. Y fue muy interesante porque es casi todo lo que yo enseño en esta clase. En la comparación que él hace del primer Adán con el postrer Adán. Digo yo, Señor, tú no solamente me lo enseñas a mí, tú se lo enseñas a otros también para que lo entendamos. Mire, yo me acuerdo cuando yo oí esto del postrer Adán, creo que lo leí primero en las escrituras, yo decía, pero ¿qué será eso del postrer Adán? Yo no entendía que el postrer Adán era Cristo, no lo entendía. Oí una prédica o creo que hice un estudio, algo me llevó a investigar y a saber quién era el postrer Adán. Y me di cuenta que el postrer Adán era sencillamente Dios hecho carne. Entonces comencé a entender lo que vamos a estudiar ahora, que ya es la última parte. Vamos todos al otro punto, al siguiente. Primer Adán versus postrer Adán. En Adán todos ¿qué? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. En Adán, en el primer Adán, todos estábamos en el estado de muerte y de pecado. ¿Okay? En el primer Adán todos teníamos la maldición de la condenación. En el primer Adán todos teníamos la condenación. Pero en el postrer Adán, ahora estamos en el postrer Adán, ahora estamos en Cristo. Todo lo que el postrer Adán llevó a cabo por nosotros es lo que ahora nosotros en el postrer Adán nosotros tenemos. Vueltos otra vez a la imagen de Dios. Ya no estamos en el estado de muerte, estamos en un estado de vida. Ya no estamos en el estado de tinieblas, ya estamos en un estado de luz. Ya fuimos vestidos de nuevo con la gloria y la luz de Cristo.
Somos ahora de nuevo a esa misma imagen de Dios. O sea, todo lo de Cristo ahora es en nosotros. Entonces, cuando entiendo que en el primer Adán todo esto lo tuvimos por la obediencia de uno, ahorita les voy a explicar más profundamente, pero que por el Cristo, por el postrer Adán, todo, absolutamente todo lo de Cristo ahora también está en mí y soy en él. Es bien lindo. Entonces, primer Adán versus postrer Adán. Necesitamos entender que tanto el primer Adán como el postrer o último Adán representan la raza humana. El uno representó la raza humana de la cual venimos todos, pero también el postrer Adán está representando una nueva raza humana, de una nueva simiente diferente a la del primer hombre. ¿Me siguen acá? Y esto es tremendamente chévere cuando uno lo entiende, porque uno realmente se ve que ya uno no está en ese primer Adán, sino que estás en el postrer Adán. Y toda tu manera de pensar comienza realmente a ser transfigurada. El primer Adán representa la raza humana, teniendo en cuenta que en el primer Adán viene la raza humana caída pecaminosa, pero en el postrer Adán viene una nueva raza levantada por el poder de la resurrección sin pecado. Dos tipos diferentes de géneros de semilla que dieron dos razas humanas, la una simiente corrupta y la otra una simiente incorruptible, diferentes, opuestas. La una, la corrupta, llevaba a la muerte, al deterioro, pero la incorruptible nos lleva a una vida eterna. Aunque los dos son humanos, oigan bien, los dos son humanos, la procedencia de cada uno es diferente. El primer hombre vino de la tierra, el segundo no. Amén. Vino del cielo. Tienen procedencia y linajes opuestos y diferentes. Todos nacimos del primer Adán con la naturaleza de pecado, pero ahora en el postrer Adán, los que estamos en Cristo venimos a ser de otra raza, de otro linaje, de otra simiente, de otra naturaleza, de otro reino. Todo esto sucede por la obra de Cristo en la cruz, que ya les expliqué eso. No podemos ver a Jesús como un ser humano común y corriente. Él es el Cristo, Él es el Dios hecho carne, 100% Dios, 100% humano, ya que no había pecado en él. Solo tuvo un cuerpo humano mortal, pero nunca se sujetó, oigan bien, a una mente caída, porque su corazón, la mente caída que se encuentra aquí, que se encontraba en nosotros, la mente caída que estaba en ese corazón, es aquí, recuerden, ¿ok? Estamos hablando del espíritu que entró en el entenebrecimiento de una mente. Esa mente no venía en Cristo, porque Dios es luz y es vida. Y si Dios es luz y es vida y se hace carne y toma la forma de un ser humano, lo que había en el corazón de Jesús era ¿qué? Luz y vida. Amén. Él era diferente. Él no era común y corriente. Él era fuera de lo normal. Él era del cielo. Era sobrenatural. Amén. En esta vida de él llegaba a todas partes de los miembros de su cuerpo. Esta es la tercera parte de nuestras. Ok, bueno, ya. Vamos a la parte del 28. El otro. Comparación entre el primer Adán y el postrer Adán. Vamos todos a 1 Corintios 15, 45. Si pueden abrir sus Biblias es mucho mejor. Primera de Corintios 15, 45. Esta es una versión diferente. En el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ¿espíritu qué? ¿Espíritu qué? Pero tenía un cuerpo humano, pero era espíritu vivificante. ¿Se acuerdan la diferencia que hice entre un alma viviente y un espíritu vivificante? Y la razón por la cual el alma viviente no puede estar en los lugares celestiales porque no es del espíritu de vida, porque no ha nacido del espíritu. Jesucristo siempre estuvo arriba, aunque estaba aquí abajo en un cuerpo humano.
Él estuvo siempre en contacto y en comunión con el corazón de Dios arriba. Él nunca dejó de ser Espíritu de Dios, hecho carne. Entonces, al participar de la vida de resurrección ahora, nosotros emitimos la luz de la vida de Cristo. No nos sorprendamos que aún la sombra de Pedro sanaba a la gente. Jesús es el último Adán, el postrer Adán. Cuando Jesús murió, la referencia adámica, esto es el ADN de la humanidad caída, con respecto a esa naturaleza de pecado también murió. Por eso es interesante mirar que el cuerpo murió. El cuerpo muerto de Jesús fue bajado de la cruz. No quedó nada de esa naturaleza adámica del primer Adán. Todo fue muerto. Jesús ahora es la cabeza de una nueva raza. Vamos al siguiente. Primera de Corintios 15, 46. Más lo espiritual no es qué primero, sino que lo animal, ¿cómo éramos? En el primer Adán, ¿qué éramos? ¿Qué es lo que les he enseñado sobre la piel animal? ¿Se acuerdan de esa piel animal? ¿Qué éramos? Animales. Este mismo versículo lo usamos. ¿Por qué? Porque el postrer Adán era espíritu. No vino a ser un animal. Se hizo animal, sí, en la cruz, llevándose la naturaleza y la piel animal que había en nosotros. Por eso fue que tuvo que ser desollada su piel, para mostrarnos también que la piel animal que había en nosotros fue desollada, para que así fuera desnudada y la simiente corrupta pudiera caer desnuda a la tierra y morir. Y eso fue lo que sucedió. Pero luego dice que, luego lo espiritual, pasamos del primer Adán, pasamos al segundo Adán para hacer ¿qué? Del espíritu. ¿Cuántos hemos nacido del espíritu? Amén. Bien, vamos a la siguiente. Primera de Corintios 15, 47. Dice así, el primer hombre era ¿de qué? Del polvo de la tierra. Su cuerpo humano fue formado primero de la tierra. El segundo hombre, ¿qué dice? O el postrer Adán, ¿qué? ¿De dónde? ¿Qué es el qué? El Señor, el Cristo. ¿De dónde es? Del cielo. ¿Descendió de dónde? Del cielo. Luego se le dio ¿qué? El cuerpo humano. Lo diferente del hombre humano, lo diferente del primer Adán. Primero se le fue formado el cuerpo en la tridimensión de la tierra. Y luego le dieron el aliento de vida. Pero este fue diferente. Este vino primero de arriba, espíritu. Y el espíritu vino ¿qué? A ser carne. Diferente, totalmente diferente. ¿Cuántos somos ahora? Espíritus vivificantes. Somos espíritus dadores de vida, porque tenemos la vida de Dios. Somos luz para alumbrar en medio de las tinieblas. Eso es lo que somos ahora. Por eso es que necesitamos identificarnos ¿con quién? Con Cristo. La siguiente. Primera de Corintios 15, 48. El primero hecho de polvo. Tiene una raza de personas como él, que también están hechas ¿de qué? De polvo. Así éramos polvo. Y en nuestra manera natural humana todavía continuamos siendo polvo. Pero miren lo que dice luego con respecto al otro, al postrer Adán. El enviado del cielo tiene una raza de personas celestiales que son como ¿quién? Como él. ¿Cuántos estamos en el postrero? ¿Cuántos estamos en el postrero? Entonces, ¿realmente es usted celestial o no lo es? Tienes que verte como lo que eres ahora en Cristo Jesús. Tu identidad no está con el primer Adán más. Tu identidad está con el postrer Adán. Qué tristeza de verdad que nos veamos tan poquita cosa. Y cuando nos vemos tan poquita cosa, el diablo lo sabe, ¿sabes? Por eso a veces nos trata como nos trata. Nos zarandea como nos zarandea. Pero no más. De aquí ustedes salen sabiendo quiénes son en Cristo. Y esa es mi petición. Yo le digo al Señor, Señor, en cada clase, que ellos entiendan más profundamente de quiénes son ahora en el poder de esta nueva creación. Porque yo quiero que ustedes entren a esferas en el corazón de ustedes iguales a las de Cristo. En donde ustedes estén tomando con gozo, oye, las aguas de la salvación. Hay una fuente de aguas de salvación en nosotros. Bien, la siguiente. 49.
Una vez llevamos la semejanza del hombre del polvo, pero miren, ¿ahora qué? Llevamos la semejanza del hombre de qué? Del cielo. El postrer Adán, el hombre del cielo. El postrer Adán, el hombre del cielo. Fuimos en el primero, si es verdad. Yo no estoy diciendo que no. Tenemos que reconocer lo que fuimos para entender lo que ahora somos en él. Tenemos que entender lo que fue el primer Adán para entender lo que es el postrer Adán. Y el postrer Adán es totalmente diferente al primero. Son opuestos totalmente. Siguiente. Ok, primera de Corintios 15, 22. Un momentico, ponla de nuevo en la otra. Voy a leerla de la Reina Valera. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. El estado caído del hombre dejó su marca de una mente caída en toda la humanidad, como ser terrenal, animal y diabólico que fuimos. Pero mi estado redimido en Cristo me confirma, me da la certeza de su sello al origen en Dios, y marcados por la eternidad a una nueva celestial, a una nueva creación celestial, aunque todavía vivamos en este cuerpo humano. Porque este cuerpo humano, aunque continúa siendo humano y aunque continúa siendo de tierra, siendo polvo, voy a decirles algo. Ya no tiene por qué estar bajo la ley de la corrupción de muerte, sino bajo la ley de la vida eterna, incorruptible de Dios. Una de las cosas que le estoy pidiendo a Dios es que me enseñe que aún el cuerpo humano está recibiendo de este nuevo corazón, de esta vida eterna de Dios, de esta incorruptibilidad de semilla incorruptible que tengo yo ahora. Mi cuerpo aún también recibe todos los beneficios de la incorruptibilidad de esa semilla en todo mi ser. Pero esto es una batalla. Esto es una batalla fuerte. Para que esta verdad sea establecida, enraizada hasta lo más profundo de todo mi ser, tengo que estar siempre pensando que soy incorruptible. Tengo que siempre estar pensando que soy incorruptible. Tengo que estar siempre pensando que soy incorruptible, que la corruptibilidad no tiene autoridad sobre mi cuerpo humano. Pero eso es tremendo cuando tú estás sintiendo dolores. ¿Me siguen acá? Pero sí les puedo decir, lo voy a lograr. Lo voy a lograr. ¿Amén? Bien. Entonces, ok. Estamos en, una vez llevamos la semejanza del hombre de polvo, pero ahora llevamos la semejanza del hombre del cielo. Ok. Por el primer hombre fuimos definidos por la carne. La mente caída proyectaba una imagen equivocada, distorsionada, una imagen de pecado sin Dios. Esto era del primer Adán. Pero no es así ahora en Cristo. En Cristo venimos a estar definidos por una imagen espiritual, celestial, la imagen de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. Este es el postrer Adán, es la imagen de Cristo, es sin pecado, es incorruptible y es de vida eterna. Vamos un momentico a Juan 3, versículo 12. Esto fue lo que dijo Jesús. Si no puedes creer lo que te he dicho sobre el reino natural, ¿cómo van a creerme si les hablo de las cosas del reino del cielo? 13. Nadie ha subido al reino celestial sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y que también existe en el cielo. Cuando Él vino a la tierra como ser del Espíritu, siendo Dios hecho carne, oigan bien, Él quiso manifestar lo celestial y lo divino y la gente no lo entendió. Y aún hablando en parábolas y dándoles a ellos fáciles las cosas, no lo llegaron a entender. ¿Por qué? Bueno, Dios lo quiso así también. Vamos a la siguiente. Ahora sí, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos ¿qué? Serán vivificados. ¿Qué sucedió con el primer Adán? Todos llevábamos ¿qué? La muerte. Pero ¿qué fue lo que sucedió con el segundo Adán, con el postrer Adán? ¿Qué sucedió? Todos serán ¿qué? Vivificados. Pero los que hemos nacido de nuevo ya fuimos vivificados. ¿Cuántos somos del espíritu de vida? ¿Cuántos hemos nacido del espíritu de vida? ¿Cuántos hemos creído en el poder de la resurrección para vida eterna? ¿Se fijan la diferencia entre uno y el otro? Amén. Entonces, el último Adán, quien es la fuente de la vida, entregó su propia vida. Se lleva la muerte ocasionada por el pecado para darnos su vida. Cuando miramos todo el contexto, ya para ir cerrando este punto, oh my God, llegaron. Gloria a Dios. Ok, gloria a Dios, Señor. Ok, cuando miramos todo el contexto del capítulo 15, de este capítulo, léanlo, es muy interesante. Es un capítulo, secuencialmente, los versículos que hemos visto, en particular podemos ver la maravilla de la gracia de Dios para con nosotros y su poder de resurrección. No vamos a mirar todo el capítulo, no tenemos el tiempo, pero sí quiero resaltar algunos versículos antes de cerrar con este punto para entrar en otro. En los versículos 1 y 2 de ese capítulo, hace un resumen del evangelio, o sea, de las buenas nuevas, para que ellos pusieran su confianza y pudieran creer en ese mensaje, en donde ya estaban establecidos en ese postrer Adán. Y este mensaje llegaron a ser salvos por medio de la fe, a fin de quitar cualquier posible duda. En los versículos 3 y 4 habla acerca que la muerte que Jesús murió por todos nuestros pecados fue el cumplimiento de la promesa registrada en la Escritura. En el versículo 4 nos habla de su sepultura, luego también dice de su resurrección, igualmente profetizada en las Escrituras. Todo ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. En el versículo 13 habla de la resurrección. Si no hubiera habido resurrección, todavía estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. En los versículos 14 y 16 al 16 repite lo mismo con respecto a la importancia de la resurrección. En el versículo 17, si Jesús todavía estuviera muerto, nuestra fe no tendría sentido, porque estaríamos muertos. Y Jesucristo entonces nunca hubiera resucitado. Estuviéramos muertos todavía en nuestros delitos y pecados. Estuviéramos nosotros en el mismo estado de muerte y de pecado. En los versículos del 35 al 50 nos habla del cuerpo de resurrección. No solo el que tendremos cuando resucitemos en su venida, sino el que tenemos ahora espiritualmente, en nuestra dimensión espiritual, de ser un nuevo espíritu en Cristo Jesús, por medio de la fe. En el versículo 36 lo explica y dice: una semilla que es sembrada tiene primero que morir antes de que vuelva a vivir otra vez. Y la planta, versículo 37, que crece de la semilla sembrada, ni siquiera se asemeja al grano que fue sembrado. Si no conoces cómo es el trigo en forma de semilla, no podrás reconocer cómo es la planta, ya que ella es diferente como luce la semilla. ¿Sí me están entendiendo acá? O sea, en esa semilla incorruptible, el cuerpo va a ser diferente. Ahora, si tú tienes una semilla de lenteja o una lenteja, que es la semilla, tú sabes que ¿qué? Es una lenteja. Pero si tú no conoces, oye bien, si tú no conoces el trigo, tú miras el grano de trigo y tú no sabes qué es trigo. La semejanza es diferente. El cuerpo sería un cuerpo ¿qué? Celestial. Diferente al que teníamos antes. Ok. Entonces, si no conoces cómo es el trigo en forma de semilla, no podrás reconocer cómo es la planta. Dios ha diseñado un cuerpo único para cada especie de planta. El cuerpo espiritual de carne sin pecado es diferente al que teníamos cuando teníamos el cuerpo de carne de pecado. Así de sencillo. Son dos cuerpos diferentes. Ahora tenemos un cuerpo del espíritu. Antes teníamos un cuerpo, oye bien, sometido a la naturaleza de pecado. Amén. La siguiente. Vamos a mirar la analogía de la desobediencia del primer Adán y la obediencia del postrer
Adán. ¿Ok? Entonces, vamos todos a Romanos, la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver los resultados del primer Adán, la desobediencia del primer Adán con la obediencia del postrer Adán. Romanos 5:12. Dice así: cuando Adán pecó, entró en el mundo, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte espiritual a toda la raza humana. En el primer Adán, todos ¿qué? Pecaron, y nadie escapó a la tiranía de la naturaleza espiritual de pecado. Y por ese pecado reinó ¿qué? La muerte. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando el Señor me comenzó a enseñar esto, wow, para mí fue como que, my God, esto es hermoso. El primer Adán abrió la puerta al pecado. El pecado produjo la muerte espiritual. Tanto el pecado como la muerte es parte de la vida genética de mi viejo hombre, o sea, del primer Adán. Todos estuvimos en el primer Adán, ¿verdad? ¿Cuántos hemos recibido a Cristo ahora? Entonces, ¿en qué Adán estás? ¿Estás en el primero o estás en el postrero? Estás en el postrero. Entonces comienza a actuar, a vivir, a ser del postrero y no del primero. Eso era lo que eras antes. ¿Ok? La siguiente diapositiva. El primer Adán, una sola transgresión donde murieron muchos, versus por la gracia de un solo hombre, Cristo, abundaron mucho más. ¿Para qué? Para salvación. Eso está en el versículo 15. Primer Adán, una sola transgresión. ¿Donde qué? Donde murieron muchos. ¿Cuántas transgresiones? ¿Cuántas transgresiones llevó a cabo? ¿Hubo muchos pecados? No. Y no fue por ser borracho, no fue por ser fornicario, no fue por ser esto, no fue por ser lo otro, no. Fue un solo pecado. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. ¿Cuál fue la desobediencia? No coma de ese árbol y él comió, punto. De ahí vino el linaje de la naturaleza caída del primer hombre. Una sola transgresión. Y por esa sola naturaleza de pecado vino a ser todos los pecados el hombre en su naturaleza caída. Luego, versus, ¿ok? Por la gracia de uno solo, esto es Jesucristo, hombre, Cristo, abundaron ¿qué? Mucho más, ¿para qué? Para salvación. ¿Quién es la gracia? Cristo. Gracia sobre gracia. Y por ser Él la gracia, Dios, quien es gracia, hecho carne, ¿ok? Vino ¿qué? La abundaron mucho más, ¿para qué? Para salvación. ¿Cuántos hemos sido salvos? ¿Y cuántos van a continuar siendo salvos? Hay una cosecha, hermanos, que no nos podemos llegar ni siquiera a imaginar, solo por entender este versículo. Amén. Siguiente, versículo 16. Versículo 16. El primer Adán. El juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación, ¿correcto? ¿Cuántos fuimos condenados? ¿Cuántos teníamos la condenación? ¿Cuántos estábamos sentenciados a muerte? Todos nosotros, ¿verdad? Pero miren lo que dice luego acerca del postrer Adán. El postrer Adán, esto es el Cristo. El don vino, o sea, el don, la salvación, vino a causa de ¿qué? De muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. ¿Cuántos pecados hemos cometido a causa de la naturaleza de pecado? Muchas. ¿Cuántas transgresiones? ¿Cuántas desobediencias? ¿Cuántas tontas cosas? ¿Ok? Por eso es que dice que a Cristo, el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para ahora nosotros ser ¿qué? Justificados. ¿En quién? En Cristo. ¿Dado por qué? Por el don, la salvación. Jesucristo se llevó todos sus pecados. Así es de sencillo. Un pecado que usted cometa, 2 pecados que usted cometa, 3 pecados que usted cometa, 4 pecados, oye, no importan los pecados ni los muchos pecados. Usted ahora, en el postrer Adán que usted se encuentra, usted ya fue justificado. Por eso usted puede confesar sus pecados. ¿Y qué sucede cuando confiesa sus pecados? Y Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo lava ¿qué? Tu conciencia de las malas obras, de las muertas, de las obras muertas. ¿De qué? De tus pecados, de tus desobediencias. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que vivir ahora en la gracia para saber que es por el poder de la gracia, la influencia de Dios en mis corazones, que yo estoy siendo transfigurada.
que ya no estoy en el primer Adán, sino que estoy en el segundo Adán y que puedo ser diferente a como era en el primer Adán. Y eso es importante entenderlo. La otra, versículo 18. Versículo 18, sí. Sí, versículo 18. Por la transgresión del primer Adán, ¿qué dice? ¿Reinó qué? La muerte. La muerte. Estábamos en un estado de muerte. Porque tuvo que bajar él al centro del corazón de la tierra para destruir ¿qué? El imperio de la muerte. Esto es al diablo. Amén. La muerte. Ya nosotros no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos al pecado, pero no estamos muertos en el pecado ya. ¿Y qué dice acerca de Jesucristo? Pero por el acto de Jesucristo, o sea, el postrer Adán, ¿reinamos qué? ¿Cuántos reinamos en vida? ¿Cuántos reinamos en vida? Ya no hay, ya esto fue destronado de ti, ya esto fue quitada, la muerte ya fue quitada, oye, la muerte ya fue quitada, ahora reinamos en vida. Siguiente. Por la transgresión del primer Adán vino ¿qué? La condenación a todos. Por la justicia de Cristo vino ¿qué? La justificación a todos. Siguiente. Por la desobediencia del primer Adán fueron los hombres ¿qué? ¿Constituidos qué? ¿Cómo? Dígalo. ¿Éramos pecadores? Sí, claro, teníamos la naturaleza de pecado que nos hacía cometer toda clase de infracciones y con toda clase de inmundicias y toda clase de perversidades y toda clase de maldades y toda clase de todo. ¿Cierto? Pero miren a lo que dice en la segunda. Vean, la primera fue la desobediencia, ¿verdad? Por una sola desobediencia. Él no cometió más desobediencia, él cometió una sola. Pero luego dice que por la obediencia de Cristo fueron los hombres ¿qué? Constituidos ¿qué? Justos. Esto significa que aquí en el primer Adán yo fui constituida pecadora, pero aquí en este primer Adán, en el postrer Adán, por la obediencia de él, por la obediencia de quién? De él. ¿Tuve yo la culpa de lo que hizo Adán? No, pero yo estaba en el primer Adán porque venía del linaje del primer Adán. Ahora estoy en el postrer Adán. Y por la obediencia de solo él haber muerto en la cruz del Calvario y sucedido todo lo que sucedió, ahora soy constituida ¿qué? Justa. La pregunta del millón, para ir terminando: ¿es usted pecadora o es usted justa? Entonces nunca más se vuelve a llamar pecadora. Porque por la desobediencia del primer Adán en la que nos encontrábamos, éramos pecadores. Pero ahora por la obediencia del postrer Adán, de Cristo Jesús, venimos a ser ¿qué? Justos. Siguiente, rápida. La ley se introdujo para tener conocimiento de la abundancia del pecado, pero la gracia sobreabundó ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se puede vencer o no se puede vencer? Si estoy en Cristo, tengo que verme muerta al pecado y resucitada en el poder de vida. Siguiente. Por el primer Adán el pecado reinó para muerte. ¿Para qué? Para muerte. Por un acto de justicia la gracia reina por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Cuántos estamos muertos? No, ahora tenemos ¿qué? Vida eterna. ¿Por quién? Por el postrer Adán. Ya no estamos muertos. Siguiente. ¿Por qué tenemos que tumbar las fortalezas de mentira para establecer las fortalezas de la verdad? Mire todo lo que el enemigo nos ha hecho pensar acerca de ser en el primer Adán. Nos ha engañado, una y otra vez nos ha engañado. Una y otra vez nos ha dicho que no tenemos valor delante de Dios. Una y otra vez nos ha dicho que no valemos la pena. Una y otra vez, ¿cuántas cosas no nos ha metido la religión en nosotros? ¿Cuántas mentiras no nos han hablado? Usted es una pecadora. ¿Y cuántas otras cosas no oímos mal? La Biblia nos enseña algo contrario a lo que la religión nos ha enseñado. Y la palabra de Dios es verdadera. Amén. Entonces, en este último punto, tomamos 2 Corintios 10, 3 al 6. Porque aunque andamos en la carne, no estamos llevando a cabo nuestra guerra según la carne,
ni usando armas de hombres. 4. Las armas de nuestra guerra no son físicas. Nuestras armas son divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. 5. Estamos destruyendo argumentos. Y toda cosa exaltada y soberbia que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, que debe establecerse ahora en tu nuevo corazón. Y estamos llevando ahora cautivo todo pensamiento y propósito a la obediencia de Cristo. El epicentro de la batalla es en nuestra mente, aquí, en este cerebro. Aquí está establecida la verdad. Pero esta verdad que está establecida aquí en la mente de Cristo, tenemos que tener un conocimiento pleno. El entendimiento tiene que estar alumbrado para que ahora esto se ponga coherente con esto. Y no dejarnos engañar de esta para luego estar actuando de acuerdo con esta mentira, sino estar aquí viviendo de la verdad para que podamos caminar en la verdad. Si estamos creyendo en la verdad, tenemos que actuar en la verdad. Si estamos creyendo una mentira, pues vamos a estar actuando en la mentira. Ay, estoy derrotada. Ay, estoy esto. Ay, esto lo otro. Ay, Dios no me va a proveer. Ay, Dios no sé qué. No, ese pensamiento malo que tuve ayer, eso no, imposible. Dios no me puede perdonar. Hay un solo pecado que Dios no perdona y la Biblia lo dice claramente, pero no es por pensar usted mal. Hay pecados por los cuales se puede orar. Y creo que realmente nosotros, creo que somos del Espíritu, no vamos a cometer el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Porque nadie que tenga a Cristo Jesús en su corazón puede llamar anatema a Jesús. Así que no tengan temor de esas bobadas que nos enseñaron. Somos de Cristo y el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Él. Punto. Se acabó. Amén. Segunda de Corintios 2:14. Pero gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre al triunfo en Cristo, en el postrer Adán, y por medio de nosotros esparce y hace patente por doquiera la dulce fragancia del conocimiento de Él. Juan 8:31 al 32, no la vamos a leer. Por Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es Él en su comportamiento. Si estás creyendo una mentira, así te vas a portar, de acuerdo a la mentira que estás creyendo. Pero si estás creyendo la verdad, pues te vas a comportar de acuerdo a la verdad. ¿Cuántos estamos en el postrer Adán? Entonces compórtense de acuerdo con el postrer Adán y no de acuerdo con el primero que ya fue crucificado, muerto y sepultado. Amén. Entonces, Colosenses 1:21-22 no lo vamos a leer, lo leen ustedes. Y vamos a la última diapositiva para ya cerrar. Conclusión, vamos a leerlos todos. Vamos a leerlo todo. Lo que hizo Cristo ya fue imputado por gracia, por medio de la fe, a nuestro ser, llegando a ser ahora la justicia de Dios en Cristo, siendo uno con el Espíritu de Dios. Tenemos todo el poder para caminar en esta nueva creación, manifestando lo del postrer Adán y viviendo en lo sobrenatural del Espíritu, manifestando el carácter del Padre y llenando la tierra en el conocimiento experiencial de su gloria. Eso es lo que somos ahora en el postrer Adán. ¿Cuántos estamos en el postrer Adán? ¿Sí se fijaron la gran diferencia que hay entre uno y el otro? La pregunta del millón: ¿está usted viviendo en el primero o está viviendo usted en el postrero? Si está viviendo en el primero, está siendo engañada, porque ya el primero fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces vivamos en el postrero. Vivamos en el poder de la resurrección. Podemos hacerlo. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza. De verdad que siempre me regocijo, Señor. Es como con ese gozo, Señor, en que bebemos esas aguas de la salvación. Es con gozo que bebemos las aguas de tu palabra, lo que nos está mostrando, Señor amado, el Espíritu, la palabra del Espíritu, que es luz, que es vida, que es poder, que es fuego consumidor.
que es salvación para nuestras almas, que es vida para todo nuestro ser. Hoy te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ser del postrer Adán. Gracias por enseñarnos la diferencia entre uno y el otro. Gracias, Señor amado, porque realmente entendemos más y más y con más profundidad, y esa verdad se enraiza más profundamente en el pensamiento de nuestro corazón, Señor amado, de quién somos en Cristo Jesús realmente. Como lo mostraste en la transfiguración, ya somos de nuevo a imagen y semejanza de Dios. Tenemos ahora, Señor amado, la naturaleza divina de Dios resplandeciendo, Señor amado, resplandeciendo, Señor amado, en la mente de nuestro corazón, para que nuestro rostro resplandezca de luz, de vida, para que nuestras vestiduras sean, Señor, resplandecientes, puras, santas, verdaderas, en ese postrer Adán. Hoy te doy gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos esta enseñanza, Espíritu Santo de Dios. Hoy te agradezco, Espíritu Santo, que hayas sido tú el que hayas hablado a través de mi boca. Gracias por usarme, Señor. Gracias por usarme, Señor. Gracias porque la verdad tuya, Señor, la escucho de acuerdo a lo que está escrito acerca de la palabra, que es espíritu y vida, y poderla hablar, poderla transmitir. Yo declaro, Señor amado, que esta clase traerá nuevas cosas, Señor, a las vidas de ellos. Que esta clase traerá, Señor amado, más vida, más luz en el entendimiento. Que las esferas del corazón de cada uno de ellos, Señor amado, serán expandidas a un radio mayor, Señor amado, unidas al corazón tuyo, unidas al corazón tuyo, unidas al esplendor de las esferas dimensionales del corazón del postrer Adán en las alturas. En el nombre de Jesús, Señor amado, hoy te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esta clase, Señor amado, nos ha cambiado más, porque las fortalezas han sido tumbadas. La ignorancia ha sido quitada, Señor amado, para no perecer por ignorantes, sino para entender la gloria, Señor amado, del postrer Adán, del celestial, del que somos ahora a la imagen y semejanza de Él, Señor. Gracias, Padre, porque veré resultados, Señor. Gracias, Señor, porque la palabra tuya no vuelve vacía, sino que hace todo aquello por la cual fue enviada al corazón de ellos, hablada al corazón de ellos, escrita en el corazón de ellos, Señor amado, y llevará a cabo el triunfo y la victoria de la cual tenemos en tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Hemos vencido al pecado en el poder de la gracia. Hemos vencido, Señor amado, al mundo, porque somos nacidos del Espíritu de Dios. Podemos, Señor, lograrlo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Te bendigo y te alabo, Señor amado. Dios de toda gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, nos estamos viendo, si Dios quiere, el 2 de diciembre. Vengo en 15 días. Ya es nuestra última clase del año, el 2 de diciembre. Ya para volver en enero, para después en el 2025, ¿ok? Yo voy a mandar las fechas para que las tengamos presentes. Voy a tratar de ver qué posibilidades, no sé cuánto me vaya a costar, de pronto para los que se les ha dificultado leer los libros, que por esto, que por lo otro, voy a ver si saco el libro de la Iglesia Triunfante en fotocopias, para que ustedes puedan sacar las fotocopias aquí, ¿ok? Déjenme a ver, porque de verdad no sé cuánto me puede costar eso. Sacaría uno solo y ustedes sacarían los que quieran leerlo a través de las fotocopias. Los que no, los que lo leen, tienen computadora. Oigan, en la computadora yo puedo leer. Yo en mi iPad, bueno, yo sé que mucha gente no tiene iPad, esta fue porque me la regalaron, pero en mi iPad yo puedo leer los libros que yo quiera, porque los bajo en PDF y ahí los tengo.
y es fácil de leerlo, pero yo sé lo incómodo que es leer en un celular. Pero por eso no significa que no tengan que leerlo. Recuerden una cosa que es importante, los requisitos para graduarse, para tener o para estar en la ceremonia, es haber hecho todas las tareas. Si usted falla, tiene también igualmente que ponerse al día en lo que es el resumen de la clase, la tarea y los libros. ¿Ok? Dios les bendiga. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el 2 de diciembre.